Bueno, señores, estoy empezando a tirar en vivo desde mi cuarto en la cabaña. Sí, la cabaña está bastante amplia, tiene 3 cuartos, 2 baños, sala, está bien. Pero bueno, el tema no es la cabaña. El tema es el incremento de la violencia en Cuba. Todos sabemos que Cuba se está convirtiendo, o ya lo es un país salvaje en que el respeto a la vida humana no existe, pero lo que estoy viendo ahora tiene bastante tela por donde cortar. Resulta que en la madrugada de hoy, 19 de septiembre, hay un criminal que asalta a un policía uniformado, le propina 6 puñaladas en el cuello, varios machetazos, le quita la pistola y lo remata de un disparo en la cabeza. Estamos hablando de una Cuba que no hace tanto la gente veía a un policía a una cuadra de distancia y sacaba el carnet de identidad. Policía, tú eres mi amigo. Sin embargo, lo que vemos ahora es el hartazgo, la desesperación de, de un pueblo que sabe que no hay justicia, que no hay leyes, que la policía puede hacer de ellos lo que quiera y recurren al recurso, digamos, inaudito de la violencia física. La violencia en contra de las tiranías, yo la veo como justificada. Incluso el Papa Pío XII dijo que alzarse en armas, estoy parafraseando, no recuerdo exactamente sus palabras, contra una tiranía es plenamente justificable para los cristianos. La lucha por la libertad es sagrada y es incluso un deber o una obligación para los pueblos esclavizados. Pero este caso, si bien muestra el hartazgo y la respuesta violenta que se deriva de esto, no es un liberador, el que comete esto no es un libertador del pueblo de Cuba, es un criminal que tenía aparentemente cuentas pendientes con ese policía. Pero para mí lo fundamental es ya cómo van cambiando las cosas. Siento un ruido, no sé qué está pasando, que se está metiendo en el audio. Pero bueno, lo que quiero decir, de esa pasividad bovina, carnera, a la gente, no solo llegando a estos extremos, sino tirándose a las calles, protestando, insultando a los dirigentes del gobierno, lo cual veo muy bien. Se dice que un país anda bien cuando el gobierno teme al pueblo, no cuando el pueblo teme al gobierno. Que salen digamos, de esa lealtad perruna que tenía el pueblo cubano, ahora resuelven o empiezan a resolver sus problemas con máxima violencia contra sus abusadores. Y eso no es algo único de Cuba. Aunque Cuba, en los años del Machadato, se vieron escenas terribles. Machado se va y los esbirros sanguinarios del tirano se quedaron, por supuesto, en Cuba, porque no todos caben en el avión. Recuerdan la frase, ¿no? Así va a pasar también con la camarilla castrista, que no todos caben en el avión, porque en Cuba hay cerca de 300.000 esbirros en el aparato de seguridad y vigilancia del régimen. No hay un avión ni una flotilla que pueda transportar en unas pocas horas o días a 300.000 colaboradores de ese régimen sangriento. Se van a quedar y van a recibir justicia. Espero que no violencia callejera. Espero, pero va a pasar. Va a pasar porque cuando Machado, reitero,
se vieron escenas, las vi en kinescopio, o sea, eran como unos videos primitivos de la época, estamos hablando de los años 1930 y algo, que la gente capturaba policías y chivatos de Machado y los despedazaba en la calle. Algunos otros subieron a los edificios en La Habana intentando ocultarse y la gente los tiraba del balcón. ¿Recuerdan aquello? Tírala por el balcón. Bueno, eso fue lo que hicieron. E incluso vi una escena en esos kinescopios de un policía de Machado, porque no eran policías cubanos, eran policías al servicio del tirano Machado, que la gente lo amarra a la defensa trasera de un carro y lo arrastra y lo despedaza en las calles. Les prendían fuego vivo. Okay, o sea, aquello fue un horror, fue un infierno. Y mi punto de vista es que si queremos una república perdurable, libre y próspera, tenemos que acudir a la ley. Tenemos que establecer leyes que nos den justicia, leyes que castiguen a esos esbirros y a esos chivatos con condenas severas, incluso la pena máxima si es adecuada, pero siempre de manera legal. Si no, nuestro país se va a convertir en otro México o en otro Haití. Y entonces no tendremos otra nueva Cuba, tendremos otra desgracia. Bueno, señores, eso es lo que quería decirles por hoy, pero resumiendo, les voy a mostrar en este caso, este victimario que en horas de la madrugada se convirtió súbitamente en víctima de sus propios abusos en una respuesta a la que considero desmedida, porque no es legal. Pero él pagó aparentemente sus crímenes de esa manera tan inusual e inadecuada. Bueno, déjenme ponérselas en pantalla para que vean la cara del hombre. Me imagino que ya él está en todos los medios del exilio cubano. Creo que hasta Mario Pentón se refirió, porque tiene también sus cositas. Déjenme agregárselo aquí a pantalla para que vean a este señor. Este señor, reitero, era capitán y jefe de sector de la policía en Caibarien, reparto Villa Blanca, o una comunidad que se llama así Villa Blanca. Yo no estoy muy familiar, no soy con esa zona, pero miren la historia de este señor. El gobierno de Cuba lo pinta que vaya, era un ángel en uniforme de policía, era una maravilla del mundo. Sin embargo, los de allí, los residentes de la zona, lo conocían como cal viva. Ustedes saben lo que hace la cal. La cal te desbarata la carne y hasta los huesos. O sea, era un tipo absolutamente maligno. Y les voy a leer la noticia para beneficio de los que están viendo este vídeo en teléfono, que la letra, por supuesto, es demasiado pequeña. Y ahí va. Un capitán de la policía es asesinado con su propia pistola en Caibarien. Ok. Dicen que el agresor lo describen como un delincuente, específicamente matarife y traficante de ganado mayor. O sea, ellos saben ya quién fue el que lo hizo, así que parece que eso fue un ajuste de cuenta, que el capitán estaba abusando de un tipo violento y de poca paciencia, pero hasta ahora no han publicado, o hasta ahora no lo sé, que ha sido capturado. Bueno, este es el señor capitán fallecido. Miren la carita de guajiro, buena gente. Y recuerden, le decían Calviva. Era un hijo de puta. Dice aquí, el Ministerio del Interior confirmó muy pronto lo que estaba corriendo como la pólvora en redes sociales. El capitán de la Policía Nacional Revolucionaria, Leonel Mesa Rodríguez, fue encontrado en horas de la mañana de este viernes con 6 heridas de arma blanca y un disparo en la cabeza. En el Consejo Popular La Reforma del municipio de Caibarien, en la provincia Villa Clara. Yo en otra fuente leí que la comunidad creo que se llamaba Villa Blanca. Déjenme ver. Según la breve nota publicada en Granma, el oficial que era jefe de sector se trasladaba de completo uniforme. O sea, fue agredido sabiendo el agresor que era un policía. Por eso creo yo que es un ajuste de cuenta.
Dice que se trasladaba entre Remedios y Caibarien en la moto asignada. Era de esos chivatones que el gobierno les deja usar una moto. La moto se encontró al lado del cuerpo, o sea, el asesinato no fue por robo. Entre los pocos datos proporcionados del policía, indican que tenía 62 años y con casi 24 años de servicio. Estuvo siempre en la primera línea de combate contra el delito y fiel defensor del orden interior. O sea, llevaba casi un cuarto de siglo hijueputeando a la gente. Asimismo, prometen la respuesta contundente de las leyes revolucionarias y la condena unánime de nuestro pueblo que no permitirá jamás la impunidad ni el estímulo a la violencia. El pueblo sí permite la impunidad. Recuerden a Fidel Castro asusando al pueblo contra cubano contra cubano desde el principio de la revolución. ¿Ok? En el 80, en el 70, en todo el tiempo. Recuerden, bueno, no hay ni que recordarlo porque fue bastante reciente, el 11 de julio, Díaz-Canel diciendo que la orden de combate estaba dada, o sea, la orden de masacrar al pueblo. Y el pueblo sí ha permitido eso e incluso ha participado en esos actos violentos y de abuso contra ellos mismos de manera entusiasta. Vamos a hablar la verdad, que estamos muy viejos para cegarnos con fantasías patrioteras. Agregan las autoridades, investigan el hecho para su total esclarecimiento y profundizan en informaciones iniciales, literalmente. Eso es lo que agregan las autoridades. Déjenme ver si hay otro detalle. Bueno, está aquí. El presunto autor del atroz y vil asesinato empleó 3 medios para ejecutarlo. Dice que, ok, aquí hablan de lo malo que fue el tipo y todo eso. El Matarife, el policía era un alma de Dios según el gobierno. Dice aquí un perfil oficial, o sea, medios oficiales en Facebook. El presunto autor del atroz y vil asesinato que estremeció y conmocionó a la comunidad Batey Reforma, Ocay, Marcelo Salado Lastra y a toda Villa Blanca. Ok, la comunidad es Villa Blanca. Empleó 3 medios para ejecutar el mismo: un cuchillo, un machete y la propia arma reglamentaria del capitán Mesa, realizándole innumerables heridas en su cuerpo, especialmente en la zona del cuello. Imagínense, el cuello es probablemente el cuello es la parte más vulnerable del cuerpo. Por ahí pasan como 4 arterias, no sé cuántas venas, nervios, tendones. Una herida en el cuello inmediatamente te incapacita y generalmente son mortales. Y refiere sugiriendo que el disparo provino de la propia arma del policía, una pistola Makarov soviética con la que le dio un tiro en la cabeza y con la que huyó. Y describe: lo cazó aprovechándose de que estaba solo y que aún los rayos del sol no habían salido. Lo dejó tendido, tinto en sangre, en medio de la carretera. O sea, ahí estamos viendo, en mi opinión, 2 agravantes del delito. Una es si tenían cuentas pendientes, que probablemente las tenían porque agredir a un policía uniformado hay que pensarlo, no sé, 60,000 veces. Y lo hizo. O sea, imagino, o al menos sospecho, que el ataque fue premeditado, pero aparte el otro agravante que fue con nocturnidad, porque se hizo en las primeras horas de la mañana cuando el sol no había salido. Y la ley toma en cuenta esos detalles para agravar la sentencia. Dice: las fuerzas de seguridad, prosigue, realizan importantes acciones de búsqueda y captura del delincuente y presunto asesino. Traduciendo en español plano, todavía no lo han cogido, el tipo anda corriendo hasta la fecha de este artículo que se publicó hoy cerca del mediodía. Dice que hay cierta discrepancia. Otras informaciones dicen que tenía 64 años el muerto. Recuerden, en Granma dice 62 y más de 25 de servicio ininterrumpido. Quizá
La edad, por supuesto, no puedes tener dos edades al mismo tiempo, o es 62 o es 64, pero él estuvo activo de 24 años, puteando a la gente como policía, pero dice más de 25 de servicio ininterrumpido, probablemente antes de los 24 años de policía era chivato, porque bueno, ese es el recorrido natural de las cosas. Los chivatos desde niños, después llegan a jóvenes, se meten a policía, no sé exactamente cuál es la historia, pero bueno, si tenía 64 años y lleva 4 años de policía, 24, a los 40 se metió a policía. No, yo no veo esto, la cuenta a mí no me da con el billete. Exactamente no sé lo que está pasando. Pero bueno, lo que está pasando que era un capitán de la policía, era jefe de sector, le decían Calviva porque era un hijo de puta y vino un criminal y lo asesinó. A ver qué dice más el Ministerio del Interior. Dice que el muerto fue condecorado con numerosas distinciones. Una se llama elogio a la virtud. No sabía que los policías en Cuba tenían virtud. El capitán Mesa era considerado por su pueblo como un policía integral, o sea, como un hijo de puta total. Es la traducción directa a eso de policía integral en Cuba. Yo soy un tipo que respeta a la policía en países democráticos, no en tiranía. En tiranía las policías son herramientas de abuso del poder. Ahora, miren lo que dice una señora de manera anónima en las redes sociales. Ese señor era un abusador, un desgraciado. Decía un mensaje firmado por una maestra, entre comillas, que pedía no revelar su nombre. Ahora, el artículo abunda aquí y dice, sin embargo, un testimonio recibido por el periodista cubano residente en Estados Unidos, Mario Pentón, hecho público antes de que el Ministerio del Interior se pronunciara, contradice esas palabras. Ese señor era un abusador, un desgraciado. Hoy mataron a un policía en la salida de Remedios a Sacaibarien. Le dieron un tiro y se llevaron su pistola. El cuerpo sigue tirado en la carretera esperando a los peritos. O sea, él murió y lo dejaron tirado ahí por horas como habiendo servido toda su vida a ese régimen terrible. Pero bueno, la muerte de manera violenta e ilegal no la merece nadie, pero morir tirado en la carretera creo que bueno, así le pasa a miles de cubanos. Creo que ya es algo hasta natural que pase así en Cuba, que te dejen muerto ahí, mosqueado a la orilla de la carretera o en una acera en La Habana, como sea. Dice Pentón o afirma que algunos vecinos llamaban a Mesa con el apodo de Cal Viva y lo recuerdan por excesos como jefe de sector. O sea, el tipo era tremendo abusador. ¿Ok? Uno menos. En cualquier caso, la celeridad con que las autoridades han confirmado el hecho no es habitual. La muerte de un policía en Calabazar, La Habana, en junio del 2020, ese fue otro, porque hace 4 meses también jodieron a una muchacha policía. En un ataque en el que también fueron heridos otros 2 oficiales, fue reportada en primer lugar por la prensa independiente. Ello molestó al gobierno, que culpó a medios anticubanos por manipular el incidente. Ellos parece el régimen que se está adaptando, que en esta nueva realidad o publican su versión o la gente publica la de ellos y domina el espacio informativo. Eso es lo que pienso. Dice, el atacante en aquella ocasión, Yusniel Tirado, bueno, de 27 años, bla, bla. O sea, pero bueno, el punto es ese. Están aprendiendo y están apurándose en publicar. Eso en los tiempos aquellos de la Guerra Fría, en Cuba, la seguridad le llamaba contracandela. Ante una acción del enemigo, incluso antes de que el enemigo cometiese la acción, contrainteligencia generalmente es lo que se dice en Cuba de manera, digamos, en buen vernáculo, poner el parche ante el chichón. Ellos venían con otra historia para dominar la narrativa. O sea, eso es pura guerra psicológica, que en este caso, digamos que no fuese en Cuba, que fuese un país democrático, es lo normal. Ocurre algo a un oficial del gobierno, en este caso un policía, y los medios lo publican, y como se trata de un funcionario del gobierno,
el gobierno publica una nota oficial. Parece que lo hicieron para adelantarse a los tantos millones de cubanos que tenemos un teléfono celular que es prácticamente una tribuna al mundo. Así que los malos en esta ocasión reaccionaron bien a su favor, pero reaccionaron como debe ser. ¿Ocurre algo? Públicalo. Punto y aparte. Entonces vamos a seguir. Mira lo que dice aquí. Atacar a un policía, algo impensable en otros tiempos, ya no es tan infrecuente en Cuba. El pasado mayo, eso fue hace 4 meses, una mujer policía fue apuñalada por la espalda y herida gravemente en Camagüey. Ok, qué bueno que no la mataron. Ya, yo insisto, a esos esbirros hay que llevarlos ante un tribunal, no tomar la justicia por nuestras manos, porque entonces no es justicia. Y crear una república nueva, uno de los requisitos es vivir todo bajo el imperio de la ley. Esos esbirros, concuerdo, que merecen penas severísimas, incluso la pena máxima en algunas ocasiones. La ley de punto final de Argentina, o en Europa del Este, que los tira en Alemania después de la Guerra Mundial, que los asesinos del pueblo no les pasó nada, incluso cobraron pensiones y entonces vivían un retiro dorado rodeado de sus víctimas. Yo espero que en Cuba no suceda y haré lo poco que tengo en mis manos para que no suceda. Cuba necesita justicia después de tanto abuso. Bueno, vamos a seguir aquí. Aquí lo que narra el caso de Camagüey, que fue hace 4 meses, y lo que estamos hablando de lo que sucedió hoy por la madrugada. Que Calviva ya es Calmuerta. ¿Ok? Se fue del aire Calviva. Bueno, señores, eso es lo que tenía por hoy. Espero que si ustedes ven el background, estoy desde un cuarto de la cabaña. Este eco es porque, lo crean o no, estoy grabando en el baño. Atrás, lo que ven es el cuarto. Pero ven los troncos, las columnas que son de tronco, todo muy rústico. Esto es cedro. Aquí la meseta, todo, bueno, aquí todo es maravilloso. En el medio de ninguna parte. La conexión que tengo es la Starlink, esa del satélite de Elon Musk, pero no está estable. Starlink es maravillosa. Elon Musk no me paga un centavo, ¿ok? Yo no estoy haciendo el anuncio a Starlink, que bastante cara me sale. Pero es la única opción que tengo aquí. Aquí no hay señal de ningún tipo. Incluso el teléfono lo tengo con llamadas Wi-Fi porque la señal telefónica, es casi nula. Y a veces se me va un poco en los vídeos. Estaba haciendo uno que publiqué en Facebook y vi que medio que se fue porque tengo el disco entre 2 árboles enormes. Es el único espacio que encontré esta propiedad que tenía un pedacito que se vea al cielo. Esto todo está cubierto de árboles, esto es Tarzán en la selva, y aún así, en ese pequeño espacio, Starlink es capaz de permitirme hacer videos incluso en vivo. Así que mis aplausos a Starlink. Espero que se enteren y me den una comisión, porque cojones, qué caro está. Bueno, señores, ahí los dejo. Hoy, septiembre 19, otro acto terrible de violencia en Cuba. Se perdió una vida miserable, pero reitero, una vida que había que respetarla, y ese señor, todos los crímenes que cometió como esbirro de una tiranía, debía ser enfrentado a un tribunal y no ser ejecutado como un animal feroz en el medio a la vera del camino. Terminó como quizás lo merecía, pero esa no es la manera de hacer las cosas. Nosotros tenemos que hacer cambiarlo todo en Cuba, señores. Todo está podrido en Cuba: la moral, la justicia, el sistema de educación, todo, las relaciones entre la gente. La gente ya no tiene ni siquiera empatía.
aquello es sálvese quien pueda. Nosotros necesitamos crear una república con justicia, con libertad, con prosperidad, todos bajo el imperio de la ley, que la gente no tema al gobierno. Como se dice, obedientes de la ley y temerosos de Dios. O sea, con decencia. Bueno, les deseo a todos los cubanos dignos libertad, prosperidad y una Cuba nueva muy pronto. Muchísimas gracias. Me despido desde aquí, desde los bosques de Texas. Aquí voy a pasar mi vejez y los voy a todo el tiempo a bombardearlos con mis vídeos y las reflexiones del Cuba andante, del cubano de a pie. Así que hoy, septiembre 19, 2025, asesinan a un esbirro de la tiranía cubana y el asesino todavía anda libre. Well, I'm out.